Buenos días. Vamos a continuar nuestra revisión y explicación de inversores trifásicos. El día de hoy voy a explicar el principio de operación del inversor con control trifásico, control de 120 grados. Ujú. Bien. Eh, Ahora, hay dos técnicas de control importantes de, hacia inversores trifásicos, que es control 180 grados y control 120 grados. Cada una es ligeramente diferente. Por ejemplo, control de 180 grados, cada transistor va a conducir 180 grados de conducción dentro de un periodo. De ahí el nombre de la técnica. Se va a presentar un desfasamiento de 60 grados entre cada señal de control. Van a ser 6 señales de control. Y una característica importante de esta técnica es que 3 transistores conducen en todo instante de tiempo al mismo tiempo. En el control 120 grados se va a diferenciar 180 grados porque cada transistor va a conducir 120 grados de un periodo. Se sigue presentando un desfasamiento de 60 grados en señales de control y en este punto solamente dos transistores conducen en todo instante de tiempo. No son las únicas técnicas de control hay hacia inversores trifásicos, hay más técnicas de control, pero yo recomiendo que primero estudien, entiendan y en una fase de simulación y después en una fase experimental, primero prueben con estas técnicas, porque esto les va a dar mucha información para entender las técnicas, por ejemplo, SPWM en trifásicos, control vectorial en trifásicos y algunas combinaciones de técnicas que hoy en día están saliendo. Bien, vamos a comenzar con la técnica de control 120 grados, pero antes de eso, para efectos de esta explicación, el inversor trifásico en puente completo que vamos a usar se presenta aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de este inversor trifásico? Lo importante es que recuerden, tengan en cuenta para esta explicación, quién va a ser la señal de control BG1, si dónde se va a aplicar, dónde va a estar aplicada BG2, BG3 y así sucesivamente. Fíjense que, no sé, analicen esto, BG1 y BG2. Luego BG3, BG4, BG5 y BG6. Tengo tres ramas, ¿sí? En alguna literatura le llaman piernas. Yo creo que es incorrecto, son ramas. Tengo tres ramas, donde si yo analizo cada rama que es energizada con el bus de CD, puedo decir y afirmar lo siguiente. Un inversor trifásico en puente completo es la integración de tres inversores en medio puente. Un medio puente, un segundo medio puente y un tercer medio puente. Esto es importante porque de esa manera se puede analizar en medio puente el principio de operación de un inversor trifásico en puente completo y integrarlo por las tres ramas. De igual manera, en un inversor en puente completo, se puede analizar como dos inversores en medio puente. A la salida de cada rama vamos a tener un voltaje. Y eso es lo que vamos a llamar voltaje de fase A, voltaje de fase B y voltaje de fase C. Bien, el capacitor no tiene nada que ver con el principio de operación de lo que se va a explicar. El capacitor simplemente es para suavizar los picos de voltaje que se van a exigir al bus de CD cuando los MOSFET estén conectados. ¿Sí? Entonces el capacitor simplemente es de apoyo, pero no tiene nada que ver con el principio de operación. Ahora, recordemos, hay dos tipos de carga o conexiones de carga, carga en estrella y carga en delta. ¿Sí? Aquí en la figura 2A se presenta la configuración, el esquema de la carga en estrella y en la figura 2B la conexión de carga en delta. Hay una característica importante de estas cargas. Por ejemplo, en carga en estrella, a diferentes valores de elementos que simbolizan cada una de las ramas de la carga, LA, RA, RB, LB y RC, ¿sí? Los voltajes de fase, BA, BB y BC, van a permanecer inconstantes, no importando el valor de carga que se tenga. Es decir, en un inversor trifásico, sí, con conexión a carga en estrella, si los valores de la carga empiezan a cambiar, los voltajes de fase no van a cambiar. Por esa razón, a este esquema se le llama comportamiento de fuente de voltaje ideal. En alguna literatura lo van a encontrar como inversor trifásico con carga para funcionando como fuente de voltaje constante. La contraparte se da en la carga en delta. En una carga en delta, a diferentes valores de carga para cada rama, las corrientes de línea permanecen constantes, lo que entonces nos indica que tenemos un comportamiento de fuente de corriente ideal.
Y por lo tanto vamos a hablar de un inversor trifásico con conexión carga en estrella o comportamiento como fuente de corriente constante. Esta explicación o esta afirmación es importante porque de esta manera nosotros, dependiendo del tipo de carga, normalmente son motores, podríamos tener diferentes tipos de motores y si lo que nos interesa es que se mantenga constante el voltaje, tendríamos que buscar una configuración en estrella. Pero si lo que nos interesa es que se mantenga constante las corrientes de línea, no importando los cambios de carga, entonces buscaríamos una conexión en delta. Bueno, ahora, ¿en qué se basa el control trifásico a 120 grados? Pues el control trifásico se va a basar en las siguientes condiciones iniciales. Número uno, va a ser una carga trifásica en estrella balanceada. Esto es muy importante, la carga va a estar balanceada. Para efecto de esa explicación, las cargas van a ser resistivas y van a tener el mismo valor porque es balanceada. El voltaje del bus o la energización de cargas va a ser al mismo voltaje y corriente en cada rama. Todo esto debido a que vamos a trabajar en un sistema trifásico balanceado. Las señales de control que se tienen que generar para efecto de poder llegar al control 120 grados y poder llegar a las señales trifásicas deseadas, se las presento o se muestra en la figura 3. Voy a dividir el intervalo de 0 a 2pi en 6 subregiones, por lo tanto va a haber 6 modos de operación. Y podemos verificar que la señal de activación de compuerta 1 cumple los requisitos de control de 120 grados. ¿Cuáles son? Número 1, que tenga una duración de 120 grados. Desde este punto hasta este punto son 360 grados. Como tengo 6 subdivisiones, cada subdivisión representa 60 grados. Por lo tanto, VG1 está activo durante 120 grados. VG2 igual durante 120 grados y así para los 6 señales de control. Segundo punto, cada señal subsecuente debe presentar un desfasamiento de 60 grados con respecto al anterior. VG2, vean que empieza un intervalo o una subregión después de VG1 y ya habíamos quedado que esto representa 60 grados. VG3 se presenta 60 grados después de VG2 y un acumulado de 120 grados después de VG1. Y así podemos ver que cada una de las señales, VG4, 60 grados con respecto a 3, 5, 60 grados con respecto a 4, 6, 60 grados con respecto a 5. Y este es el patrón de las señales que se tienen que generar en un sistema digital, como puede ser un PIC, puede ser un microcontrolador, puede ser un FPGA o un DSP. Hoy en día se está utilizando mucho los sistemas Android para, a partir del celular o a partir de una plataforma digital programable, obtener, generar y obtener estas señales de control. Cada uno de estos modos, dependiendo su aplicación, va a generar circuitos equivalentes. Vamos a revisar rápidamente. El modo 1 se da en intervalo de 0 a pi sobre 3. De 0 a pi sobre 3. En este modo solamente VG1 y VG2 están activos. VG1 o M1 y M6 están activos. Por lo tanto, como estoy considerando una conexión de carga en estrella, puedo ver que esto va a tener un equivalente, donde voy a poner punto A, punto B y punto C. El punto A, la carga que va al punto A, vean, vía el MOSFET va al punto positivo del bus de CD. Ahí está. Estoy considerando para esta explicación que la caída de voltaje en el MOSFET, perdón, es despreciable. ¿Sí? El punto B, vean que vía M6 va al bus negativo, a la parte negativa del bus de CD. Ahí está. Y el punto C queda flotado. Esta es una característica de esta técnica, que una de las ramas en cada modo de operación va a quedar flotada. Por lo tanto, el circuito equivalente se presenta aquí. Es un circuito equivalente donde las cargas resistivas tienen igual valor. Acuérdense que es sistema trifásico balanceado. Por lo tanto, este punto donde se hace la conexión en estrella, que es el neutro, lo tengo representado aquí, y entonces puedo ver que la carga asociada al punto A, la corriente entra, y la carga asociada al punto B, la corriente sale. Por lo tanto, el voltaje de fase A con respecto al neutro simplemente es un divisor de tensión que va a ser la mitad de Bs y va a ser positivo, porque para esta explicación la carga que entra por convención se considera positiva. El voltaje de fase B con respecto al neutro también sale de un divisor de tensión que va a ser la mitad, pero como la corriente sale de la carga, entonces va a ser menos Bc sobre 2
Y el voltaje en la terminal C, que es el voltaje de fase C con respecto a neutro, pues vale 0 o flotado. Este es el modo 1, circuito equivalente 1. En el equivalente 2, el modo 2, que va de pi sobre 3 a 2 pi sobre 3, de pi sobre 3 a 2 pi sobre 3, sigue en conducción 1 y entra 2. Entonces, conduce 1, sale 6 y entra 2. Y el circuito equivalente, nuevamente, hagamos la explicación. El punto A, vean, va al punto positivo, ahí está. El punto B, ahora es el que está flotado, no lo represento. Y el punto C, vía M2, ve el punto negativo. Punto C ve el punto negativo. Nuevamente, punto neutro, el voltaje fase A con respecto a neutro es más Bs sobre 2. El voltaje de fase B con respecto a neutro es flotado, no está aquí y vale 0. Y el voltaje C con respecto a neutro va a ser menos, debido a que la corriente sale, menos Bs sobre 2. Y así lo podemos hacer para el modo 3, donde ahora el voltaje de fase A vale 0, dado que A es el que queda flotado. El voltaje B va a quedar a positivo, entonces va a valer más Bs sobre 2. Y el voltaje C vía M2, B negativo, ahí está, y aquí la corriente sale. Entonces el voltaje C con respecto a neutro, o voltaje de fase C, menos Bs sobre 2. Lo podemos analizar para el modo 4, ahí está, el modo 5, ¿sí? Y lo único que está cambiando en los voltajes de fase es que en algún momento vale más veces sobre 2, menos veces, bueno, 0 y menos veces sobre 2. Y es lo que está cambiando, si ustedes lo analizan con calma. Y por último, el modo 6. Una vez que tenemos analizado los 6 modos de operación y cuánto vale el voltaje de fase A, fase B y fase C en cada uno de los modos, los podemos graficar. Y entonces graficamos los voltajes. Voy a explicar nada más esta sección rápido. En el modo 1, ¿cuánto vale el voltaje de fase A? Modo 1 y modo 2, de una vez. Modo 1 y modo 2. En el modo 1, el voltaje de fase A vale más veces sobre 2. En el modo 2, el mismo voltaje de fase sigue valiendo más veces sobre 2. Y en el modo 3 vale 0. Y después, menos. Entonces nos regresamos, más veces sobre 2, más veces sobre 2, 0 y menos veces sobre 2 y así sucesivamente. Lo mismo ustedes pueden analizar los 6 modos y verificar que estas formas de onda son las resultantes de los voltajes de fase en todo un periodo de conmutación, desde 0 hasta 2pi. Perdón, hasta aquí, hasta 2pi. Hasta aquí es un periodo de conmutación. Estos son los voltajes de fase que se obtienen de este sistema trifásico balanceado control 120 grados. Seguimos. Una vez que tenemos los voltajes de fase, ahora, de lo que expliqué en el video anterior con respecto a introducción a inversores trifásicos, sabemos que los voltajes de línea, AB, BC y CA, simplemente los vamos a calcular como la resta de los voltajes de fase. Voltaje de línea AB simplemente es voltaje de fase A menos voltaje de fase B. Voltaje de línea BC es voltaje de fase B menos voltaje de fase C. Y voltaje de línea CA es voltaje de fase C menos voltaje de fase A. Como gráficamente tengo los voltajes de fase, simplemente hago el gráfico punto a punto de voltaje de fase A con respecto a B o B con respecto a C o C con respecto a A. Voy a explicar nada más el voltaje de fase A a B. El voltaje de fase A a B por cada modo. Vamos a ver, sería en el modo 1 sería este voltaje menos este. Entonces tengo menos Bs sobre 2 menos Bs sobre 2. Eso va a dar más Bs. Más Bs. Modo 2. En el modo 2 tengo Bs sobre 2 menos 0. Pues va a quedar Bs sobre 2. Ahí está. Más Bs sobre 2. Ahí está. Modo 3. En modo 3 tengo 0 menos Bs sobre 2. El resultante es menos Bs sobre 2. Ahí está. Menos Bs sobre 2. Modo 4. Modo 4. Tenemos menos Bs sobre 2 menos Bs sobre 2. Va a quedar menos Bs. Menos Bs. Modo 5. Menos Bs sobre 2. Menos 0. Esto debe dar menos Bs sobre 2. Menos Bs sobre 2. Ahí está. Y por último, modo 6. Modo 6 sería 0 menos Bs sobre 2
daría más veces sobre 2. Más veces sobre 2. Y volvemos a comenzar modo 1. Nuevamente, les invito a que hagan el mismo ejercicio para la fase del voltaje de línea BC y el voltaje de línea CA y van a obtener estas formas de onda. Y aquí es donde se puede observar un poco más gráficamente la obtención de los voltajes de línea de mi sistema trifásico balanceado, BAB, BBC y BCA. Ahí los tenemos. Y se sigue respetando que hay un desfasamiento de 120 grados de voltaje de línea BC con respecto a AB. Y nuevamente un voltaje de desfasamiento de 120 grados entre voltaje de línea CA con respecto a BBC. Lo que ahora hay que hacer es calcular cuánto vale el voltaje RMS de los voltajes de fase. Pues bueno, aplicamos la definición de voltaje RMS y vamos a obtener un valor de 0.408 de voltaje de bus de sed o voltaje de alimentación, como coloquialmente se le conoce. Recuerden que cuando tenemos una forma de onda que es por secciones, como esta que está aquí, y en general podemos tener algo como esto, el voltaje de RMS simplemente la raíz cuadrada de la sumatoria de los productos, el ciclo de trabajo de la sección a analizar por su voltaje RMS. Y aquí lo tenemos. Si se sustituye, simplemente llegamos al mismo valor para corroborar que directamente con la expresión o con la aproximación por secciones, podemos llegar al mismo valor de voltaje RMS. El voltaje de línea aquí lo tenemos, es el último que habíamos presentado acá. Entonces aquí nomás lo pongo el detalle y expliqué esto de calcular el voltaje RMS por secciones porque aquí es más fácil hacerlo. Calculamos el voltaje RMS de esta sección, de esta, hasta tener un periodo. Entonces sería el ciclo de trabajo por el voltaje RMS al cuadrado, la sumatoria, y obtenemos el voltaje RMS de línea, que sería BS sobre raíz de 2. Hay algo importante que vimos en el video pasado, la relación que existe entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. Si yo encuentro la relación voltaje RMS de línea con respecto al voltaje RMS de fase, sustituyo cada uno de los valores encontrados y va a salir un raíz de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje de RMS de línea es igual a raíz de 3 de voltaje RMS de fase. Esto es importante, porque si ustedes conocen el voltaje de fase en un sistema, pueden proyectar cuánto van a obtener o cuánto va a valer el voltaje de línea RMS. Acuérdense que todo es RMS. Ya voy a dejar de decir RMS porque es un poquito largo de explicarlo, pero acuérdense que aquí estamos hablando de RMS. Y entonces podemos nuevamente confirmar lo que se dijo en el video pasado. En un sistema trifásico balanceado, si se conocen las características de voltaje de fase o voltaje de línea, depende cuál nos den, se puede conocer las características del voltaje de línea, la contraparte de fase, o el voltaje de fase, la contraparte de línea. ¿Y qué pasa con el espectro de Fourier? La descomposición armónica. Yo creo que esta es la parte más importante, a mi modo de ver, del sistema trifásico. Los sistemas trifásicos se utilizan por su alta eficiencia. La eficiencia está relacionada con que el voltaje de línea es raíz de 3, que es 1.73 por el voltaje de fase. Si los voltajes de línea siempre van a ser mayores a los voltajes de fase. Pero, ¿y el espectro de Fourier? Veamos. Recordemos la señal PWM de pulso centrado. Veamos esta señal PWM de pulso centrado con la señal de fase que obtuvimos. Acá está. Se parecen, con dos pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Número uno, que la amplitud de la señal que estamos analizando de fases es 0.5 dBs y que las señales van a estar desfasadas 60 grados con respecto al espectro o a la señal PWM de pulso centrado. Y como es un sistema trifásico, entonces vamos a encontrar que los voltajes de fases, la sumatoria desde n igual a 1, 3, 5, de 2 veces Bs, sale 2 veces porque acuérdense que la amplitud es 0.5 de Bs, del seno de n pi sobre 3, seno de n omega de t más pi sobre 6. Aquí está el desfasamiento. Si lo mismo lo aplicamos para los siguientes voltajes de línea, entonces voy a tener voltajes de fase, voltaje de fase A, B y C, y aquí está el espectro de Fourier. O la descomposición. ¿Qué es lo importante? Vamos a centrar nuestra atención en este término. ¿Sí? ¿Sí? Entonces centremos nuestra atención en ese término y veamos, ¿qué pasa cuando n es igual a 3, quitando la fundamental que es n igual a 1? Cuando n es igual a 3, entonces 3 entre 3 da la unidad y quedaría simplemente el seno de pi, que sabemos que vale 0.
¿Y qué pasa si n vale 9? 9 entre 3 quedaría 3 veces pi, sigue valiendo 0. Y si ahora vale, de hecho este no es 2, este es 15, que hay un errorcito, este es 15. Si n vale 15, 15 entre 3 daría 5, y 5, seno de 5 pi sigue valiendo 0. Entonces aquí es algo importante. Resulta que en un sistema trifásico balanceado, sistema trifásico balanceado, todos los armónicos n igual a 3 y sus múltiplos impares, 3, 9, 15, 21, 25 y así sucesivamente, se van a eliminar. Y los únicos armónicos que van a quedar de los impares sería n igual a 1, que es la fundamental, n igual a 3 ya quedamos que se elimina, quedaría n5, n7, luego de ahí nos brincaríamos a 11, 13, nos vamos a brincar a 17, 19 y así sucesivamente. En forma natural, el sistema trifásico balanceado elimina los armónicos n igual a 3 y todos sus múltiplos en impar. Eso es lo que lo hace muy atractivo junto con la eficiencia o junto con el valor RMS de línea igual a raíz de 3 el voltaje de fase. Por eso un sistema trifásico para grandes consumos de corrientes es mucho más atractivo que un sistema monofásico. Y para terminar esta parte de la explicación o este video de explicativo, les presento una forma de onda que se obtuvo en el laboratorio de los cursos que se dan ahí en el CIMEC-Uloga con 200 por persona, donde tenemos aquí, bien, ahí están, en este caso nada más presento el voltaje de fase A y el voltaje de fase B, y ahí se ve la conducción de 120 grados, ¿sí? Y aquí sería más BS sobre 2 menos BS sobre 2, la señal de fase B, que la traza verde, se puede demostrar que está desfasada 120 grados con respecto a la fase A, mantiene la misma amplitud y por lo tanto el mismo voltaje RMS que respecto a la fase A, pero con un desfasamiento de 120 grados. El osciloscopio que se utilizó nada más trabaja, tiene 2 canales, por eso nada más podemos presentar dos señales. Sí, pero el voltaje de fase C sería una información que andaría por acá. ¿Sí? Y con esto, pues, para demostrarles que esta técnica funciona. Aquí dejaríamos este video y en un segundo video les voy a explicar en simulación cómo trabaja ya el inversor, mostrarles las señales de control que ustedes tendrían que programar en un sistema digital y cómo son los voltajes ya de simulación de fase, de línea y corroborar que sí es cierto que los voltajes, perdón, los armónicos múltiplos de 3 impares se eliminan. Y eso sería en un siguiente video. Pues bueno, yo espero que la explicación haya sido sencilla y como siempre les digo, la electrónica, si la vamos siguiendo desde el principio y poco a poco vamos acumulando conocimiento, se vuelve sencillo. Aquí le dejaríamos y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.